Bien, amigos, el tema obligado es Venezuela. Nos sorprendió el hecho de que todos los medios, no solamente en República Dominicana, han estado ocupándose todo el tiempo del proceso electoral venezolano. Se puede decir mucho porque no se trata de la situación de Maduro enfrentado a un candidato presidencial. Se trata de un sistema que comenzó alrededor del año 2000. 1999 fue electo Hugo Chávez, y comienza el chavismo. Y ahora todavía se está hablando de 25 años casi del régimen chavista que hoy está presidido por Maduro. Hay que hablar de todo eso. Y se está hablando mucho, pero escuchando un programa que hicieron un amigo en otro canal, me di cuenta que lo principal de la situación no se estaba mencionando. Quiero decir que en lo personal, nosotros tuvimos oportunidad de conversar formalmente en 2 entrevistas con Hugo Chávez. Esas 2 conversaciones las tuvimos, una aquí, que nos las tuvimos en el hotel, creo que hoy es el 5º centenario, durante la campaña política en Venezuela, él vino aquí. Y la otra oportunidad fue en la casa presidencial, que se conoce en Venezuela como La Viñeta, y que le faltaban posiblemente 2 o 3 días para la toma de posesión. Ya él tenía ocupación de la casa. Anteriormente, una persona, miembro de la izquierda dominicana, nos trajo un video VHS que Hugo Chávez grabó en la cárcel. Él mismo puso la cámara, puso el video, le enseñaron y grabó ese video y nosotros lo pasamos aquí. Él preso durante el gobierno de Caldera, creo. Y esas fueron las 3 oportunidades en que Hugo Chávez estuvo en nuestros medios. Es bueno señalar que las 2 últimas entrevistas que nos dio, la de la campaña aquí y la de Caracas, fue gracias a un amigo que nos sorprendió aquí cuando vimos que un dominicano, un matrimonio dominicano, él y su esposa, que en ese momento ella trabajaba en una compañía de seguro, nos hicieron posible una entrevista con Hugo Chávez, primero aquí en el 5º centenario y después en Venezuela. Fuimos y entrevistamos a Hugo Chávez. Naturalmente, en ese momento se desconocía absolutamente lo que estaba ocurriendo, pero sí ya se conocía que Hugo Chávez fue un producto del deterioro de los partidos políticos de Venezuela. ADECO y los socialcristianos, COPEI, colapsaron y surge ese señor con todo el poder. Y luego vamos a contarles de boca de que un dominicano fue quien dirigió la campaña de Chávez, cuando en Venezuela nadie se atrevió a dirigir esa campaña, él y su mujer, y que
es la persona que conoce las interioridades del inicio del chavismo, en la que Maduro era un elemento complementario que surge luego, pero es un privilegio para nosotros tener una persona que él no quiso nunca dar a conocer la importancia de la posición que tuvo que tener. Yo tengo la idea de que una vez ganó Chávez, quizás el sector político venezolano chavista no se sentía bien con que un dominicano podría ocupar una posición, y Rafael Céspedes y su esposa Virtudes prefirieron regresar al país. No conozco los detalles de en qué momento Céspedes vuelve, pero sí sé que quien hizo esa campaña, primero de imagen, porque Hugo Chávez no tenía, y luego de candidato presidencial. Fue un trabajo enorme que nunca se le ha reconocido a Rafael Céspedes. Nosotros queremos ver algunos aspectos, y quiero decir que hoy lo vamos a hacer en dos diferentes espacios. Lo vamos a hacer en horas extras y lo vamos a hacer en la otra semanal de Teleradio América. Le damos la bienvenida a Rafael. No le vamos a repetir las gracias, porque sabemos que él nunca, en todos estos 20 años, prefirió no hablar de ello, porque después Chávez tomó un camino que posiblemente él no les recomendó. Pero yo quiero darle la bienvenida a Rafael, darle las gracias y pedirle realmente algunos datos concretos antes de iniciar algunos relatos. Rafael, gracias por estar aquí. Tú sabes, quizá el público no, que yo me siento más que honrado con estar al lado tuyo, honrando no solamente tu invitación, sino 40 y tantos años de amistad. Sí, lo que pasa es que tú, la persona que más daño te ha hecho eres tú. Sí. Porque tú has decidido, por humildad, mantenerte en bajo perfil, y a veces has intentado ejercer algún tipo de campaña, pero vamos a entender. ¿Cuándo tú conociste a Hugo Chávez? Ok, perfecto. Yo conocí a Hugo Chávez de nombre cuando el tema del golpe de Estado y eso. Como yo trabajo estrategia, asesoría política, uno en este trabajo se le recomienda a cualquiera que esté al tanto de lo que está pasando a su alrededor, en este caso en Latinoamérica, esa cosa. Y para mí era un coronel terrorista más de lo que en esa época eran. ¿Ya estaba preso o ya lo habían soltado? No, yo me refiero cuando el golpe de Estado. Ahí él cae preso. Ah, ya. Después lo indultan. Estamos hablando del 98. No, estamos hablando del 97. Del 97. El 97 él lo indultan. Caldera presidente. Rafael Caldera presidente. Al grupo de Chávez, que eran unos 6, todos presos, Arias Cárdenas, etcétera, etcétera, le proponen un indulto y designaciones. Y algunos aceptaron funciones en el Estado fuera del país, como es el caso de Urdaneta, que se va como cónsul a Virgo, España. Chávez acepta el indulto, pero sin cargo, no quiso aceptar cargo. Y por el contrario, lo que hace es que se dedica a hacer campaña política detrás de la presidencia. Inmediatamente salió de ahí. En ese transcurso, él tiene contacto con algunos dominicanos, y en el 98 esos dominicanos que son miembros del staff gubernamental de Leonel Fernández, y puedo... Porque ya Leonel tenía 2 años en el poder aquí. Ya Leonel Exacto. tiene 2 años en el poder, tiene a unos amigos políticos de otro partido que son parte del gobierno, y te voy a mencionar concretamente Onofre Rojas, Ya. era uno de ellos,
Y ellos, Onofre y otros, invitan a Chávez al país para que dé una conferencia sobre constituyente. Ahí yo lo veo. En esa invitación, que surge alrededor de febrero o marzo, no estoy seguro, pero en ese momento yo estoy manejando una campaña De Jacobo. No, recuérdate que en el 98, mayo 98, son las primeras elecciones individuales Sí, separadas. el segundo tiempo. Pues exactamente, y esa campaña la hice yo. Yo fui que a través del PNUD, que fue que pagó, yo hice la campaña motivando al país a ir a votar. Y fue exitosa, fue bien recibida. Por ahí fue más o menos la muerte de Peña, ¿verdad? Sí, no, en el año pasado, diciembre, había muerto Jacobo. Sí. Recuerda que Peña, aunque se le descubrió la enfermedad primero que a Jacobo, Peña muere después de Jacobo. Sí. Entonces, cuando se da esa invitación a Chávez, Aquí. lo invitan que venga al país, estaban, creo que era en Uruguay, Paraguay, Centroamérica por ahí. Chávez da una declaración pública a nivel de la prensa internacional diciendo que el gobierno dominicano lo había invitado. Sí. Lo que no era real. No era cierto. Se pudiera confundir, pero no lo Sí. era. Y eso trajo una serie de consecuencias de protestas diplomáticas, Sí. tanto de la embajada americana como de la embajada de Venezuela. Sí. Se arma lo que llamamos nosotros en Castillo el revolú. ¿Qué hacemos? Porque las dos figuras del gobierno que invitaron a Chávez tienen prácticamente en peligro sus funciones. Sí. Porque Leonel tiene la sugerencia de gente muy cercana que no se le ocurra recibir. Miguel Mejía y Onofre Rojas eran. No, afortunadamente no era esa persona que dijiste. Que me da cosita en la nariz cuando lo menciono. Entonces, era Mapui. Es Mapui o Onofre, son las dos personas que hicieron la invitación. Le recomiendan a Leonel que no lo reciba, incluso por escrito. Yo lo leí cuando un señor que ya murió, que era parte del Estado en el Palacio, le sugiere un coronel antiamericano opuesto a la oligarquía venezolana, no tiene la más mínima posibilidad de ganar, no se arriesga a recibir a esa persona. Y Leonel dijo que no. Pero ahí me llaman a mí a ver si yo puedo ayudar a arreglar la cosa, ¿no? Y entonces le pido unos días, reviso la agenda, lo que hay, y prácticamente le cambio el total de la agenda. Modifico. ¿Qué hago? Lo primero que hice fue que modifiqué la comisión que lo iba a recibir. En vez de Mapui o Onofre, uno de los dos, lo que ustedes quieran, pero un solo. Me metí a un rector, el rector de la UAG en esa época, José Guillermo Sué, que era el director del aeropuerto entonces, y puse incluso a un sacerdote en la comisión. En esa situación, del aeropuerto yo lo traje directo, lo llevaron directo a una reunión en el CONE, que estaba entonces aquí, en la parte superior del edificio donde estamos, de Plaza Naco, que lo dirigía Marrancini. Yo puse un periodista ahí. Y en esa reunión, el periodista mío tenía la instrucción de, cerca de Chávez, preguntarle a Marrancini la opinión del visitante. Porque no asumía lo que iba a decir. Pero después de eso había una visita al Listín Diario. Y esa parte comunicacional combinaba con una entrevista en el hotel con Julio Jacín, que ya era el fenómeno comunicacional que se convirtió. En el quinto centenario. En el quinto centenario, hoy Crown Plaza. Todo eso fue organizado por mí, yo lo que no aparecía. Pero además, yo le cambié, en vez de una conferencia sobre la constituyente, yo monté un seminario sobre la constituyente. Y participaron 2 o 3
el rector de la UAS entonces, Mapuí fue uno de los exponentes, y obviamente cerraba con la participación de Hugo Chávez. ¿Cuándo hace que tú te vayas a Venezuela a dirigir la campaña? Al final del camino, una de las recomendaciones estaba, A ellos les gustó el trabajo que se hizo. es que él no lo sabía, pero te voy a contar. O sea, una de las recomendaciones que yo hice es que la actividad de recibimiento que le iban a hacer no se hiciera en una oficina del Estado, sino que le hicieran una casa de familia o un hotel, porque eso era problemático. Y comenzamos a buscar una casa con ciertas condiciones para hacer esa recepción y no se apareció. Y yo me vi obligado, por mi relación con Onofre, a prestar mi casa para eso. Entonces yo digo que yo no fui donde Chávez, sino que Chávez fue donde mí, porque él fue el que llegó a mi casa. En ese momento, que son 7 de la noche aproximadamente, se recibe una información del Palacio de que Leonel había decidido recibirlo, que probablemente era fruto de lo que dijo, de lo que la entrevista tuya, de lo que había pasado en el ITIN, de lo que dijo Marancini, que yo lo tiré para todos los medios, obviamente, con la grabadorita que se usaba entonces. Y Leonel recibe a Chávez en Palacio y decía de 7 a 7:20. Es decir, le está dando 20 minutos. Pero sucede que duraron casi 2 horas hablando. Yo no participé de la reunión. En mi casa, yo le digo, en un momento dado me acerco, le doy mi nombre, lo recibo como anfitrión. Y a partir de ahí yo fui su tocayo, porque él se llamaba Hugo Rafael. Termina la actividad en mi casa y me dice, pero yo no te había visto. Digo, sí, pero yo, donde quiera que tú has estado, mis manos están. Yo trabajo detrás de cámara, yo no. Todo lo que tú vas a hacer, lo que te falta, soy yo que lo ha hecho. Lo que ha hecho y lo que va a hacer. Bien, gracias. No pasó de ahí. Yo después fui al 5º centenario en la noche a despedirme porque él se iba el otro día. Y ahí es que me entero por una persona que sí estaba en la reunión con Leonel de lo que había pasado. Perfecto, me fui. Al otro día yo voy a la oficina de Onofre a llevar la factura, y no estaba Onofre, estaba la esposa, Lupe. Digo, bueno, guárdala, digo, me imagino que él está para el aeropuerto. Me dice, no, están en el hotel todavía. Y digo, pues son las 10 de la mañana. Y ya me cuenta que Leonel le había dicho en la noche a Chávez, comandante, pero si esos números que usted tiene ahí son así, perdía por apenas 4 puntos. Usted puede ganar, búsquese un estratega. Y él le dice, sí, yo lo sé, Leonel, pero esa gente cuesta mucho dinero y yo no tengo. Y Leonel le dice, yo le voy a hacer ese aporte. Yo le voy a mandar a una persona para que le haga. Y le manda a su personal, no a mí. Leonel y yo no lo conocemos en ese momento. Esa persona no quiso. Se negó a ir al desayuno. Y entonces ahí se crea una condición un poquito complicada porque hay una persona que está haciendo quedar mal al presidente. Como que no quiso. Porque no quiso, pero tú pudiste haber tenido la cortesía de ir y dar una explicación. De todos modos, cuando yo estoy conversando con doña Lupe, que está por ahí, lo puede atestiguar, ella me pregunta, pues acá, ¿y por qué no, tú no te vas? Yo, porque no me han hecho una buena oferta. Ahí comienza entonces, ella llama a Onofre, le dice lo que hay, Onofre le dice, ve, que vaya a las 3 a su oficina. Y ahí discutimos, Lupe, Mapuí, Onofre y yo, la posibilidad de yo irme a dirigir la campaña de Hugo Chávez. Y de ahí para adelante nos fui para Venezuela. ¿En qué fecha te fuiste? Junio. ¿De qué? Principio de junio. ¿Del 99? No, 98. ¿Y tú tuviste casi 2 años antes haciendo campaña? No. ¿O año y medio? Es que las elecciones fueron el 6 de diciembre de 1900, el 8 de diciembre del 99. Del 98. Chávez toma posesión el 2 de febrero del 99. 2 meses después. Cuando tú fuiste a la entrevista, tú fuiste, para ser exacto,
el 20 de diciembre de 1998. ¿Por qué lo recuerdo con precisión? Bueno, porque cuando estamos en la viñeta, ya él había designado a su secretario privado, que era un coronel del apellido Baduel, que desgraciadamente lo mataron. Nosotros cenábamos 3 o 4 veces en la noche, a la semana, a discutir cosas y a hablarle cosas. Y uno de esos días me llama, señor Céspedes, que suba, que la cena está en la mesa. Era en el segundo nivel que se da. Y cuando voy a entrar a la oficina, ya Baduel y él están, y Chávez me hace así, que no entre. Bueno, está hablando un militar, yo dije, están hablando, lo que se me ocurrió, están hablando cosas de militares, en las que yo no tengo intervención. Y me senté en una mueble ahí, como a los 5 minutos, me dice, ya pasa. Digo, ok, gracias. Que estábamos organizando cómo matarte, cómo fusilarte, y un relajo. Sí. Ellos le dicen mamá gallo. Y bueno, terminamos la cena. Ese día yo le digo, mira, a propósito, tenemos que darle una rueda de prensa a la prensa extranjera ya. Pues ya tenemos 2 semanas y no hemos hablado con ellos. Sería bueno organizar una rueda de prensa, porque ya tú tienes que comenzar. ¿Y esos militares que estaban ahí, eran activos o retirados? No, activos. Ya ahí eran activos. Sí, sí. Que también pasó una coincidencia incidental, no sé si esa conjugación. Muy charista, ¿no? Pero el día que Chávez gana, al otro día, en esa noche, él me llama a las 12 de la noche y me dice, vete a Venevisión a las 6. Porque le iban a hacer una entrevista, le iban a entregar una silla, una cosa ahí. Y yo había sacado un teléfono para él. Y yo ese día voy y le llevo un teléfono. Le digo, eso es para ti. Cuando estábamos en un momento en un camerino en privado. Y él me dice, ¿para qué es esto? Digo, el teléfono tuyo no va a ser posible. Eso va a ser un desastre. Tú no vas a poder comunicarte ni por ningún lado porque no va a parar. Y hay que darles un teléfono a las embajadas para que a su vez se lo den a sus presidentes porque te van a llamar. Van a querer llamarte, sobre todo los presidentes de Latinoamérica. Y a través de ese teléfono va a ser imposible. Ese número ahí, míralo ahí atrás. Yo le había puesto el número del teléfono aquí. Ese es el número de ese. No lo use, que ese es el que yo voy a mandar a la embajada para que los que quieran comunicarse contigo lo hagan a través de ese número. Pues parece bien, parece bien. Sucede que al otro día él decide mudarse a la viñeta. Antes de tomar posesión. Antes de tomar posesión. Él ganó el 6 y el 9 se mudó. Sí. Entonces, cuando eso pasa, lo que llaman allá casa militar se apropia de la viñeta por asuntos de seguridad. Pero le impide la entrada a la gente de seguridad de él, que no eran militares activos, sino militares. Entonces hay un conflicto ahí. Uno de ellos, un coronel, Jorge, me llama, me dice, Céspedes, nosotros estamos aquí afuera y no nos dejan entrar y el comandante está solo ahí. Digo, no, pero yo tampoco estoy ahí, yo estoy en mi casa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces me explica que no lo dejan entrar. Digo, no, pero espérate, dame un chance. Y uso el número de teléfono. El nuevo que yo le he dado, y él lo levanta, digo, mira, hay un problema allá afuera, no dejan entrar a los muchachos. Esos guardias que te están cuidando no son amigos tuyos, ¿cómo tú lo sabes? Y en vez de darte la pastilla para salud, te dan la para matarte. Tiene que mandar a entrar a ese muchacho, pero ahora mismo, no pierda tiempo. Eso es muy peligroso. Bueno, ahí se resuelve ese conflicto, y entonces, a partir de ahí autorizan 2. Al otro día, entonces, voy yo. Y me trataron como una cucaracha, hasta que llegué donde él. Cuando llegué donde él me dice, ¿qué te han brindado? Digo, muy mala atención. Esta gente no sabe lo que es atender un servicio como que tú necesitas. Y entonces le digo, ¿ustedes saben quién es él? No, yo estoy aquí por él. A partir de hoy él es jefe aquí. Puede entrar donde él quiera, cuando él quiere, y busque la manera de identificarlo para que todo el mundo lo respete. Y hay que instalarle una oficina ahí abajo. Y bueno, a partir de ahí fue que las cosas comenzaron a cambiar. El día que yo le estoy tratando el tema de la prensa extranjera, él me dice, de acuerdo, habla. Digo, sí, pero yo quiero un detalle especial. ¿Cuál?
yo quiero que tú me le des la primera media hora a la prensa dominicana. Y ahí es que va el grupo de nosotros. Entonces ahí es que yo llamo a tres amigos míos, a Julito Jacín para televisión, a Osvaldo Santana, que estaba dirigiendo El Siglo, que es mi hermano, él no va y manda a Leo. Y la otra persona que no se le pudo ir. Por eso es que esa entrevista la hacen ustedes dos. Tú en televisión y Leito Pero ese día yo lo recuerdo con precisión, porque el día que me pararon para entrar a la cena, posteriormente que bajamos, Baduel me dice, hermano, yo te tengo que dar un secreto, pero si usted lo dice, no. Ok, desde la toma de posesión hasta que tú sales, ¿qué tiempo pasó? Bueno, la toma de posesión fue el 2 de febrero 2 de febrero del 98. del 99. Del 99. Él gana en diciembre del 98. A partir de ahí yo me mantengo trabajando en términos de asesoría, pero no desde afuera, porque además pasó un problema. Perdón. Los muchachos, como A decían, Miraflores tú no fuiste nunca. oficialmente no, yo Sí. trabajaba con él en la casona. Ah, ya. Yo fui 3 o 4 veces a Miraflores por circunstancias especiales. Sí. Por ejemplo, una ocasión el secretario privado, Coronel Baduel, le renuncia, porque se iban a fajar la trompa ellos dos. Ajá. Sí, ellos eran hermanos. ¿no? Y entonces la secretaria de Baduel, una de ellas, que había sido mi secretaria, me llama y me informa que Baduel va a renunciar. Entonces yo arranco para Miraflores, para evitar que el hombre renuncie, y lo logré, gracias a Dios. Una segunda ocasión que yo fui es porque Chávez había decidido darle una condecoración a Sammy Sosa. Sammy Sosa era un elemento que yo iba a usar en la campaña. En la campaña. Y el tiempo no me lo permitió. Pero Chávez, que era un beisbolista. Sí, le gustaba mucho. Entonces se quedó con eso, parece. Y cuando ya era presidente me dijo, mira, yo quiero darle una condecoración a Sammy Sosa. Sammy. Y se la dio. Y por lo tanto yo estuve en Miraflores, incluso sentado en la mesa. ¿Qué tiempo tú tuviste en Venezuela después de Chávez presidente? 4 años. 4 años. Sí. ¿Y cuántos años? ¿En qué año murió Chávez? 2013, Que sí que Chávez tuvo 14 años en el poder. 12. Porque él arrancó en el 99, el primero él no lo descontó. O sea, en el 99, en el 2000 se hace la constituyente. Pero entonces él comenzó a contar a partir de 2000. Ah, ya. Y esa cosa. Entonces Una él duró- cosa, perdóname que te lleve un poquito No, rápido, porque la tranquilo. gente quiere saber. ¿Cuándo tú conoces a Maduro? Maduro yo lo conozco a raíz de Chávez estar ya instalado en la viñeta como presidente electo. Porque Chávez salió, él hizo como 3 viajes siendo presidente electo. Uno estuvo aquí Aquí. por un día, pero era fruto de un recorrido de Europa. Él y yo habíamos hablado de que parte del tránsito de transición nos lo íbamos a pasar aquí en La Romana para aprovechar de descansar y entonces tener más tranquilidad mental para las destinaciones. Pero al final eso fue y no se pudo. Pero sí decidió pararse aquí para saludar y dar las gracias a Leonel Fernández. Porque cuando yo llego, los medios comenzaron a decir que yo era una figura enviada por Leonel. Sí. Lo que no era verdad. Pero a mí me preguntaron, ¿me puedo dedicar? Yo dije que no. Y se quedó así Esa clase de estrategas y de personas que en Venezuela superabundan, ¿cómo te veían a ti? Uf, eso fue uno de los grandes problemas, porque a mí no me... Primero comenzó el tema de que hay un dominicano enviado por Leonel, que un corresponsal entre Leonel, Chávez y Fidel. Eso es parte de lo que decían los medios. Y ya sonaba Fidel en ese momento. Ya Al estaba... principio. Sonaba el nombre de Fidel Castro. Porque Chávez había ido a Cuba ya. Ay, Y Dios mío. Chávez tenía, y la oposición consiguió, la oposición de Chávez, consigue un video donde Chávez está siendo casi exaltado en Cuba por Fidel Castro y Chávez da un discurso ahí fidelista
Y entonces se arma el problema de que ese video lo picaron, como decimos. Lo editaron. Lo editaron y eso era 100 veces al día. Ponían fragmentos del discurso. Atacando el tema revolución. Vamos a hacer la revolución. Vamos a hacer la revolución. Y eso fue, con el perdón, la inmodestia, si cabe, uno de los aciertos que tuvimos nosotros en esa dirección. Y es que convertimos la palabra revolución en otra cosa. Es decir, nos estaba dando duro. Le quitaron el terror, el temor que El tenía. temor. ¿Y qué hicimos? Yo grabé unos 5 o 6 comerciales con Chávez, donde Chávez decía, revolución, es darle educación a Venezuela, vamos a hacer la revolución de la educación. Una cosa, el tema cubano, ¿cómo tú trataste fuera de eso, de revertirlo un poquito en los primeros años? Lo primero fue que nosotros logramos convencer a Chávez de que no era productivo, seguir hablando de la revolución cubana. Porque si bien es cierto, el venezolano común no es anti-revolución, pero es anti-Cuba, por lo que saben que se vive en Cuba. Entonces, ¿y cuándo comienzan las nacionalizaciones en Cuba? Es decir, cuando él comienza a nacionalizar cosas, ¿fue en el primer periodo? Sí, al final del primer periodo, ahí es que recuérdate, viene, ya en el 2004 viene el tema del golpe de Estado, porque él comenzó a apropiar. Cuando él está ya de capa caída, Chávez llegó a tener un 70% de aprobación y en ese momento bajó a un 19%. Ahí me llaman y yo voy a la casona, que era donde él y yo acostumbrábamos a reunirnos para resolver cosas, porque a mí me instalaron una oficina en un centro comercial que se llama CCCT, tiene como 30 C. Y entonces, desde ahí yo trabajaba, Maripili Hernández y yo, que había sido parte de mi equipo de trabajo, trabajábamos desde ahí. Y en ese momento él me dice que necesita de mi colaboración porque está complicada la cosa. Okay. Bien, amigos, seguimos hablando con Rafael Céspedes, que es estratega político y que jugó un papel importantísimo en la llegada y en los primeros años de Hugo Chávez en el poder. Hay algunas cosas que nosotros quisiéramos que no se queden. Y se trata de que hay dos elementos, independientemente de que él nos va a seguir la narración, dos elementos que nosotros quisiéramos tener, que ustedes lo vean. Primero, si es cierto que la partidocracia en Venezuela se había caído, y él surge, ese uno. Y lo segundo es, ¿cuáles fueron los dos elementos que más incidieron y más influyeron en su mandato? ¿Cuba o los militares venezolanos? Mira, en la primera Contéstame parte, estas dos cosas y después sí. seguimos con... Ok, en la primera parte, cuando yo llego a Venezuela a analizar la posibilidad de manejar la campaña de Chávez, que él incluso se sorprende cuando me ve, porque no se imaginaba que era yo. Yo tengo que aclararle, yo no fui el que te dejó esperando en el desayuno. Yo soy un extra. Bueno, yo tengo una habitación, una suite, un hotel, Hotel La Mercedes se llama. Y yo tengo ahí 3 pantallas de televisión, tengo 2 radios, tengo una muchacha que me suple con 47 periódicos, o sea, una cantidad enorme. Y yo tengo 2 semanas dedicadas a analizar nada más la historia de Venezuela, qué pasó, qué pasaba, cómo se hacía. A veces los descansos míos eran andar en taxi con otra persona. Para oír al público. Para preguntar
el metro lo usaba en esas horas pico donde tú apenas podías respirar, ahí era que a mí me gustaba, porque yo escuchaba. Ese mismo lugar que yo menciono ahorita, CCT, que yo llegué a tener oficina ahí hay un área de comida inmensa. Entonces yo iba a comer ahí y me cambiaba de mesa 3 o 4 veces. Donde había mucha gente era para allá que yo cogía para escuchar. Y en un momento, tal vez 12 días, 14 días, que yo llamé a Hugo, le dije, Tocayo, yo estoy listo para decirte lo que yo creo. Y nos reunimos, discutimos lo que yo veía. ¿Qué era lo que yo veía de principalismo? Que la gente, que el venezolano común se había hartado de a verde y blanco. Que ese quitipón de o es blanco o es verde no había dado resultados y que ellos necesitaban, aspiraban a una tercera cosa. Esa tercera cosa soy yo. Yo soy tu solución. Yo soy tu sentimiento. Yo soy tu seguridad a tu esperanza. Yo no vendí esperanza, vendí seguridad de esperanza. Era Hugo Chávez. Entonces, eso cuajó a niveles bajos, sobre todo, de una manera extraordinaria. Yo creo que eso fue parte de la victoria. Llegó un momento en que yo tenía problemas de crecimiento en la campaña, y era que yo llegaba a 44 y de buenas a primeras en 3 días me movía para 41 y tenía y comienzo a investigar, comienzo a hacer flash y descubro que hay un sector amplio de la sociedad venezolana que no escuchaba a Chávez. No era que no lo siguiera, que no siquiera lo escuchaba. Ahí es que yo decido usar a su esposa como artego, como figura que hablara lo que decía Chávez. Una mujer bonita, telegénica. La conocimos en la viñeta, él se mudó con ella. Exactamente. Entonces, Marisabel hace el papel de mi esposo. Te lo digo como mujer, porque soy su esposa. Sí. Y eso, entonces la gente comenzó a escuchar a Marisabel. Hicimos como 6 conferencias con ella, a los ingenieros, a los masones, a los médicos, a los maestros. Y entonces, oye, porque es así. Y eso me despegó del 44 famoso y comencé a romper la barrera del 50, que era mi aspiración, llegar a 51, que al final ganamos con un 56. Esa es en la primera parte de tu pregunta. La segunda parte, yo estoy convencido de que Chávez en su juventud anidó una admiración especial por Fidel Castro. Pero él es un hombre de cuartel, él no puede manifestar eso de manera pública. Entonces se escondrijo, esa admiración estaba guardada ahí. Cuando él se ve con Fidel, con su ídolo de niño, se volcó. Porque eso no fue planeado con mucho tiempo, eso fue cuando él viajó allá. Eso fue, él viaja allá, conoce su ídolo, Fidel se lo mete aquí en el bolsillo, y le pasa la mano por afuera, y se lo traga. Yo discutí con él, es más, yo tengo un documento que yo le entregué a él la primera vez que fui a la viñeta, que fue 2 días después, porque cuando él gana, al otro día él tiene una entrevista en Venevisión. Y en esa entrevista, después de terminar, nos fuimos a un camerino, él y yo solo, a desayunar y a hablar, porque él grababa un programa 1 hora después, que se hacía en la noche. Y yo había mandado a uno de los muchachos, ve, buscame una ropa así, asado, y me la trae aquí, y tú voy a comprar desayuno. Bueno, ahí él me dice, ¿qué tengo que hacer de hoy al día 2? Digo, ok, dame 3 o 4 días. Me dijo, no, ya eso tú lo tienes escrito, segurísimo, dime qué hay que hacer. Digo, primero recordarte que el norte es el norte. ¿Lo primero? Que tienes que recordarte que el norte es el norte. Tú no puedes arrancar a pelear con el norte, porque te va a complicar la vida. Yo no te estoy pidiendo. Tú se lo dijiste. Por escrito, después se lo llevé. Porque además él me cambia algo. Planeamos un viaje que él tenía que hacer a Alemania y Francia por un asunto de la geopolítica y un plan que él iba a desarrollar a nivel industrial.
Y yo le digo, ok, entonces te vas para allá, viene aquí, te vas a Estados Unidos, de Estados Unidos hace escala en República Dominicana. Y yo te espero en República Dominicana. Ah, entonces es más Fidel Castro que los militares de él. Sí, 100. Eso viene después. Eso, lo de los militares viene posteriormente, cuando él se da cuenta, digo, esa parte la especulo, no la sé, pero él se da cuenta que el brazo militar para él es trascendental porque él sabe para dónde va. Él tiene su propio plan y necesita, comenzando con darle lo que Balaguer llamaba aquí BOA, La comida del BOA. la comida del BOA, y comienza a nombrar militares como ministros. Cosa de esa que jamás en la vida. Para que no se quede en este segmento, Rafael, ¿cuándo aparece Maduro? Maduro había sido un seguidor de Chávez durante la campaña, Ajá. pero si estamos en la capital, estaba en Pedernales. Es decir, no, Maduro no era un Del nombre del entorno de él. no, ni cerca siquiera. Tan así que en un momento en que estamos en la viñeta, que ya estamos en la viñeta, él junto con una persona que se llama Miguel, aprovechando una salida de Chávez del país, fue a la viñeta y le pidió a un militar que fuera donde mí para que yo lo autorizara a entrar a la viñeta porque él quería conocer la viñeta. Usted no la conocía. Pero yo no me quise jugar ese papel. ¿Y él era sindicalista? Él era sindicalista. Él era uno de los directivos del sindicato de transportistas del metro de Caracas. Ese era su... Entonces, yo voy donde Baduel, le digo, hermano, hay dos personas ahí que son este y esto, así, asado. ¿Quiénes son ellos? Yo le digo más o menos. Bueno, uno es sindicalista y el otro es de la harina. Y quieren conocer esto. Dígalo que estamos muy ocupados ahora. Baduel era muy especial. Y no lo autorizamos. Baduel, ¿cómo se llama? Maduro conoce la viñeta después que era canciller. Ni siquiera cuando era diputado, porque Maduro fue diputado y la gente de los 90%. ¿En qué año es que Maduro es diputado? Eso es como en el 2006 o 2004. 5 o 6 años después. 4. ¿Tú todavía estabas allá? Sí, pero ya yo no estaba con Chávez. Ay. Pero sí me mantengo porque tengo unas relaciones con el entorno chavista, entre ellos, por ejemplo, Baduel, que pasa a ser secretario privado a ser ministro de la Defensa, y que era mi hermano. Entonces, yo mantengo contacto. ¿Cómo? Había que elegir una serie de personas que fueran yes men para diputados, porque lo que venía era la aprobación de la Constitución, de la nueva Constitución, donde Chávez quería imponer todos sus criterios. Y de ahí sale un grupo de ellos, entre los que estaba Maduro, que Maduro luego sigue como diputado. Y además de Maduro diputado, Y ganó. sale diputado, pero también sale diputada Cilia Flores. Y Cilia Flores es elegida presidente de la Asamblea. Maduro un diputado, uno más. Pero ya Maduro y Cilia tienen unas relaciones especiales, temas amorosos. Ah, ya. Cuando Chávez llama a Cilia y le pide la renuncia como presidente de la Asamblea porque la necesita como procuradora general de la República porque ella es abogado, Cilia obviamente dice que sí. Y Chávez le dice, ¿tú tienes alguna gente que recomendarme para...? Y recomienda a Maduro. ¿A quién va a recomendar? ¿Y qué lo ponen a él? ¿Qué lo designan? Presidente de la Asamblea. Ah, él es que es el presidente. Él es que sustituye a Cilia como presidente de la Asamblea, que la gente dijo, ¿por quién es? ¿Y cuántos años está él ahí? 4. Menos, como 2 años, porque de ahí... ¿Y cuándo él se hizo canciller? De ahí sale para la Cancillería, lo que te estoy diciendo. O sea, como presidente de la Asamblea, él tiene que tener contacto con Chávez casi diario. Y ahí establece una relación tan íntima como la de Cilia con Chávez. Yo te diría que al final la superó porque él es hábil, él es un sindicalista. Sí. Y de ahí sale para Casa Amarilla, como dicen allá, como canciller. ¿Qué es un canciller en el caso de Venezuela? La figura pública más conocida.
pero además la que más se relaciona fuera del país, porque Chávez, el que usaba para los mandados y los contactos, se llama Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro es una persona que había estado estudiando en Cuba cuando... Bien, hay una serie, unos personajes que son, por ejemplo, el vicepresidente, aquel que era de izquierda, ¿cómo se llama? El que era vicepresidente de Hugo Chávez en el primer periodo. También el que después fue presidente de la Asamblea Nacional, que tiene mucho poder, todavía está allá. Diosdado. Diosdado. Diosdado Cabello. Aristóbulo Juan. Aristóbulo Isturi. Exacto. Ese era uno. Mira. Esa gente, ¿cuándo aparece? No, esa gente están desde la campaña. Ah, espérate. Cuando el intento del golpe, ¿en qué año fue? En el 2003. ¿En el 2003? 3. ¿Tú estabas allá? Sí, claro. Cuando el intento de golpe. Yo vivía en Margarita, solo que a mí me agarra aquí. Que tú viniste porque a ver. recuérdate que fue post Semana Santa. Sí. Y un mes antes de eso, se había celebrado una cumbre de presidentes y la Margarita, que era donde yo vivía. Estando ahí en la cumbre de presidentes, Fello Suberví le pregunta al embajador dominicano que si él puede localizarme. Porque Fello y yo, tú sabes. Y entonces me localizan a través del embajador dominicano, que era mi amigo Ricardo de Moya. Y Fello va a visitarlo en mi casa. Y yo lo mando a buscar con el dueño del hotel donde ellos estaban hospedados, que es todavía hoy como hermano mío, Rafael Tobar. Y llegamos a mi casa, entonces yo lo presento a ellos dos. ¿A quiénes? A Fello Suberví, Sí. que en ese momento es ministro de Turismo, y a Rafaelito Tobar, que es el dueño del Hotel Hilton, donde ellos están hospedados, pero además dueño de Conferri, que tiene 3 barcos de dimensiones extraordinarias, y yo le propongo a Fello, dámele la travesía Santo Domingo, Puerto Rico a Rafaelito, que se había caído, el primer Conferri se cayó. Y acordamos que sí. Rafaelito venía el lunes después de Semana Santa, pues ahí a turismo y comenzar la negociación. Pero en eso Rafaelito me llama para decirme que no iba a poder venir, porque él sabía lo que venía, porque el hermano de él era vicepresidente de Fede Cámara. Yo le digo, tranquilo, y se da lo del golpe. Así que a mí me agarra aquí el golpe de Estado. Ya. El Diosdado, ¿de dónde sale? Ok, Diosdado es un segundo teniente que fue parte del complot que Chávez intentó, cuando Chávez intenta dar golpe de Estado. Y como tal, Chávez tenía un equipo de seguridad extraordinariamente bien organizado, que lo dirigía un coronel apellido Lagonel. Lagonel dirige todo lo que tiene que ver con seguridad de Chávez y lo hace a través de 3 brigadas, como dicen ellos. Una que la dirigía directamente él, que era la brigada de inteligencia y contrainteligencia y que además servía de avanzada. Una segunda que la dirigía alguien que se llama Pedro Carreño, capitán Pedro Carreño, que tenía 5 hombres más, y dentro de esos 5 hombres de Pedro Carreño estaba Diosdado Cabello. Ya. Él era parte de una brigada de seguridad. Cuando yo comienzo a tener problemas en Venezuela para transporte, ya me dice, pero hay que buscar una gente y ponerte un chofer. ¿Tú sabes a qué me asignaron? ¿A quién? A Diosdado Cabello. Ajá. Diosdado Cabello fue 2 meses chofer mío. No. Ese que tuve hoy ahí. Eso es la realidad de la vida. Bien. Porque Este programa va a ser una pausa y sigue inmediatamente para ustedes. Pero en el lugar que va a seguir es en otro canal y en otro programa. Pero para ustedes hacemos una pausa.